Buenos días, familia. Hoy vamos a ver cómo prepararemos el semillero de rabanito. Lo vamos a preparar en bandejas. Es un método que he visto que funciona, así que os lo voy a presentar a vosotros también. ¿Cómo prepararemos este semillero con rabanitos? En este caso, vosotros podéis preparar bandejas o algún espacio, algo, ¿verdad? Un envase con tierra, con turba, y podéis hacer rabanitos incluso en vuestra terraza, ¿verdad? En este caso nosotros lo vamos a preparar en bandeja. Lo he probado, me ha aconsejado alguien y lo he probado. Lo vamos a ver porque yo ya tengo preparado en una bandeja en invernadero, por eso os lo presento. Nunca os presenté cómo preparo yo este semillero de rábano, ¿verdad? De rabanito. Así que vamos a preparar este semillero, esa bandeja, y vamos a ver cuál es su desarrollo en el invernadero, porque lo vamos a dejar hasta la madurez. Va a crecer aquí, en esta bandeja, ¿verdad? Y vamos a verlo cómo lo hacemos. Ya sé que habrá gente que no estará muy de acuerdo con esto, pero vamos a ver si tengo yo razón, si esto es posible o no, ¿verdad? Así que vamos a preparar esa bandeja y vamos a ver todo su desarrollo. Vamos a preparar vídeos, un listado para este rabanito, y vamos a preparar vídeos donde vamos a ver cuál es su desarrollo, ¿verdad? Bien, vamos a profundizar un poquito en la tierra, no mucho, ¿verdad? Bien, en este caso, como yo ya he probado esta semilla, es una semilla profesional, ¿verdad? Yo compro de una casa que me vende semilla profesional. Entonces, como ya sé que funciona, no necesito poner más de una. Voy a poner un solo grano. Bueno, vamos a poner dos, por si acaso. Luego repicamos, ¿verdad? Luego repicamos. Pero en principio yo ya lo tengo probado y ya sé que esta semilla sale todas, casi todas, ¿verdad? En principio sale toda, porque es buena semilla, es fresca, no tiene mucha antigüedad. Entonces vamos a poner dos semillas en cada alvéolo. En este caso vamos a poner un alvéolo más grande porque no la vamos a trasplantar a ninguna parte, sino que vamos a ver su desarrollo hasta la madurez, ¿verdad? Normalmente le cuesta un mes, mes y pico, muy poco, pero en un mes, en principio, debemos de tener rábanos, ¿verdad? Así que pondremos dos y luego repicamos, porque necesitamos dejar un solo rábano por alvéolo. Esto podéis hacerlo en una terraza también, ¿verdad? Podéis utilizar un envase con algo de tierra. Recuerden, nosotros utilizamos 70% de turba de HM3, utilizo yo en este caso, pero vosotros ahí donde estéis, pues a lo mejor no encontráis esto, pero es una turba normal, es un sustrato más o menos normal, al cual le añadimos un 15% de humus de lombriz y un 15% de estiércol de caballo. Esta es mi receta. Aparte que al final vamos a ver que yo utilizo mi fertilizante orgánico. Lo utilizo hace ya varios años, entonces ya sé cómo funciona, que es el fertilizante de remolacha. En este caso ha habido suscriptores del canal, ¿verdad? De nuestro canal, que me preguntaron si se puede utilizar la melaza de caña de azúcar. Y por supuesto que sí. Es un producto orgánico que también es un residuo, ¿verdad?
de la producción del azúcar y se puede utilizar también, ¿verdad? Es un fertilizante orgánico y yo no he utilizado de caña de azúcar, pero estoy seguro que tiene propiedades parecidas a la remolacha, ¿verdad? La que utilizo yo. Yo he utilizado de remolacha, sé que funciona bien, pero por lo visto, porque me he interesado en otros canales, ¿verdad? En internet, y he visto que pues tiene propiedades parecidas, ¿verdad? La caña de azúcar. Así que podéis utilizar también caña de azúcar sin ningún tipo de problemas. Bien, pues ya hemos puesto 2 semillas en cada alvéolo. Vamos a poner un poquito de sustrato por encima, poco, no mucho. Queremos cubrirlo y luego lo vamos a dejar en el invernadero para la germinación y vamos a ver cuál es su desarrollo hasta el final del cultivo, porque ya os digo, se va a quedar aquí en la bandeja. Vamos a ver si tengo yo razón o no, pero yo ya os lo digo, lo he probado, por eso os lo presento y pues parece que funciona, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, crearé un listado y vamos a ver vídeos de cuál es su desarrollo en el invernadero. Bien, como siempre os presento, en este caso he cambiado esta bomba. Este es el fertilizante de remolacha del cual os estaba comentando. Le vamos a dar un riego ahora, vamos a mojar la turba con este fertilizante de remolacha y en principio no deberíamos de fertilizar más, ¿verdad? Esto tendría como para desarrollar. Lo único que tendríamos que estar atentos al riego, al agua, ¿verdad? Que no se sequen los alvéolos. Hay que tener mucho cuidado porque como no es mucha tierra, en el invernadero de día suben temperaturas, incluso en estas fechas alcanzan hasta 30 grados, ¿verdad? Por lo tanto, tienden a secarse muy rápidamente. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de que la tierra esté húmeda constantemente, ¿verdad? Cada 24-48 horas, pues hay que asegurarse de que la bandeja tiene la humedad necesaria para que la planta pueda hacer su desarrollo. Bien, ya habéis visto cómo el método que utilizo para los rábanos. Hay gente que lo hace directamente en el campo. Yo quiero experimentar esto porque tengo mucho terreno alrededor de la huerta que me gustaría aprovecharlo, ¿verdad? Y en este caso, pues es una buena solución. Las bandejas es una buena solución. Pero también es una buena solución para aquellos que vivís en edificios en la ciudad. Tenéis una terraza en donde podéis poner rábanos, espinacas, lechugas, algunas cosas que os entretiene, pero también os alimenta saludable, ¿verdad? Bien, hasta aquí nuestro material. Si os ha parecido útil el vídeo, pues por favor, suscríbete al canal, dale un me gusta o no me gusta, según el caso, y compartir este vídeo. Vamos a hacer que este canal pues pueda ser una referencia más, ¿verdad? Hasta aquí, os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.